Y hoy quiero compartir un tema con vosotros, un tema que es muy importante, de hecho de los más importantes, un tema que es esencial en la vida de un creyente. Hace 2 meses lo compartí, estando Pedro de vacaciones, lo compartí con la iglesia de Utrera. Cuando él me dijo de venir aquí, pues lo primero que se me vino a la mente fue esa misma predicación y ese mismo tema. Entonces es lo que voy a compartir, con algunos matices diferentes, pero es lo que quiero compartir con vosotros en esta tarde, acerca de la fe. Nos dice el libro de Hebreos que es imposible agradar a Dios sin fe. Nos pongamos como nos pongamos, hagamos lo que hagamos, si por medio de todo no está la fe, es imposible agradar a Dios. Eso lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Es de decir, y dice la palabra de Dios, que la fe es un don de Dios. Dice el libro de Efesios que por gracia somos salvos, mediante la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Entonces, la fe es un don de Dios que pone en nuestra vida cuando recibimos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa fe no se trabaja, que si esa fe no intentamos aumentarla, pues se queda en una fe débil. El Señor pone en nosotros los dones. Si esos dones nosotros no los trabajamos y no los potenciamos, pues ese don que ha puesto en ti se queda donde es igual como el que está en un gimnasio y va para coger musculatura. Si tú vas a un gimnasio y nada más que hace correr o coger cinta, pero no hace musculatura, los músculos se te van a quedar débiles. O la fe es igual. Es un don que Dios pone en ti, pero tenemos que trabajarlo. Y a través de la fe nos acercamos a Dios creyendo que Él existe. Pero para hablar de la fe es inevitable no irnos al libro de Hebreos. ¿Y qué es la fe? Todos lo sabemos, ¿verdad? Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, la fe es la seguridad de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Fijaros, la seguridad de lo que se espera, o sea, de algo que no se tiene. Si tenemos algo, ya eso no es fe. Nosotros ponemos la fe en algo que esperamos, pero que no tenemos. Va relacionado con el futuro. Y después la segunda parte dice que es la convicción de lo que no se ve, o sea, futuro e invisible. Como he dicho, está relacionado en la fe, el futuro y lo invisible. Es algo que esperamos, pero al mismo tiempo es algo que no podemos ver. Me explico. Cuando pedimos al Señor por un trabajo, pedimos con fe, sabiendo que Él nos lo va a dar. Pero claro, estamos pidiendo por algo que a lo mejor ahora estamos parados y no lo tenemos. La seguridad de lo que se espera. No tenemos trabajo. En el momento que ya tenemos trabajo, ya no es fe. ¿Me pilláis? ¿Sí? Una enfermedad. No estamos sanos. Y pedimos al Señor con fe, sabiendo que Él nos va a sanar. Sabiendo que Él tiene poder. Pero no tiene la sanidad. Cuando a través de la fe tenemos la convicción de que Dios nos va a ayudar. Pero no tenemos la sanidad. Si la tuviéramos, ya no sería fe. Primero, tenemos que creer para poder ver. Así es la fe. Creer para ver. No vale ver para creer. Si os acordáis, en uno de los discípulos, Tomás, cuando el Señor resucitó y se acercó a visitar a los discípulos, Tomás no estaba en ese momento. Más tarde los discípulos dicen, oye,
oye Tomás, mira que ha venido el Señor, que ha resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? ¿Te acordáis? Yo para creerlo tengo que verlo y tengo que meter los dedos en sus costados y entonces creeré que es el Señor. Poco tiempo el Señor se le presenta y así es. Y le dice el Señor, Tomás, mete tus dedos en mi llaga. Claro, cuando él metió se vio sorprendió y exclamó, arrepentido, Señor y Dios mío, arrepentido. Así la fe es creer y después ver. No queda otra. Si queremos ver para poder creer, eso no es fe. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para ver la bendición de Dios en tu vida, antes tienes que creer. ¿Y quién nos da la certeza? ¿Quién nos da la convicción? Pues la certeza la da la Biblia, la palabra de Dios. Y la convicción te la da el Espíritu Santo. La Biblia y el Espíritu Santo van unidos. No podemos separarlos. La Biblia y el Espíritu Santo van cogidos de la mano. ¿Por qué? Por el simple hecho que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y esto es lo que nos hace caminar con fe. Si camino por fe, no necesito ver. Si camino por vista, ya no camino por fe. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18, dice, cambiando las cosas que se ven por las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La fe nos capacita para ver lo que el mundo no puede ver. Es así de claro. Lo que el mundo dice que es casualidad, para un hijo de Dios es la mano de Dios. Lo que el mundo dice que es suerte, para un hijo de Dios es el poder de Dios. Así actúa la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo posterior. Voy a poner un ejemplo bíblico. Enfermó Lázaro, amigo de Jesús, y su hermana Marta, en este caso era Marta y María. Marta fue donde estaba el Señor y le dijo, Señor, mi hermano está muy enfermo, para que fuera. Pero el Señor no fue, el Señor se quedó unos días más. Pasados unos 3 o 4 días, el Señor fue a la casa de Lázaro a visitarlo. Claro, cuando lo vio Marta llegar, Lázaro ya había muerto. Y le dice, Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Hoy en día, en conversación, ¿para qué viene ahora, Señor, si ya mi hermano está muerto? ¿Verdad? Y no obstante, no Marta, sino después María, al ratito se la acerca y le dice exactamente lo mismo. Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero ahora, ¿para qué? Y le dice el Señor estas palabras. Crees y verás la gloria de Dios. Y vemos después en el texto como el Señor entra, lo llama y resucita. A través de la fe vemos el poder de Dios. Dicho todo esto y explicando un poquito acerca de la fe, es inevitable hacer la pregunta: ¿y cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué nivel de fe tenemos? Cuanta más fe tengamos, cuanto más confiemos en el Señor, más bendecidos seremos, más bendiciones recibiremos. Y fijaros que es tan importante la fe, que si nos fijamos en el ministerio de Jesús durante los 3 años que estuvo predicando en la tierra,
La fe impregnó todo ese ministerio, sobre todo en las sanaciones. Mira, voy a leer cuatro escenarios diferentes que hablan donde actúa Jesús en sanidad a través de la fe de estas personas. Dice Mateo, capítulo 9, versículo 22, la mujer con el flujo de sangre. Mateo 9, versículo 22, dice: ya todos sabéis que Jesús iba y ella se para por la parte de atrás y le toca el manto. Y es sanada en el mismo momento. Y dice Jesús, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En el capítulo 15 de Mateo vemos la madre de una hija que estaba endemoniada. Capítulo 15, versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. En el libro de Marcos vemos un paralítico que estaba en la cama y los amigos lo bajan por el techo para que Jesús lo sanara. Y estas son las palabras de Jesús. Marcos 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, de estos amigos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Más adelante le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y Bartimeo, el mendigo ciego, en Marcos también, en el capítulo 10, versículo 52, le dice el Señor: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. 4 textos, hay más, 4. Y vemos en todo cómo Jesucristo respondía a las personas con base a la fe de ellos. Vamos a ver ahora 3 escenarios, donde hay 3 diferentes tipos de fe. La primera está en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 9, versículos del 20 al 23. Y dice así, Marcos 9, del 20 al 23. Un muchacho que estaba endemoniado, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarada. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, no le dijo: Señor, tú que puedes, sánalo. Si puedes hacer algo. Dio paso a la duda, dio un poco paso a la incredulidad, poquito de poca fe. Es verdad que más adelante él se arrepiente cuando el Señor le habla, se arrepiente por su incredulidad y el Señor salva a este muchacho. Aquí vemos un caso de duda, un caso de poca fe. Si puedes, tenemos un Señor que todo lo puede. Tenemos el Dios de lo imposible. Para Él todo es posible. Para el ser humano no, pero para Él sí. Que nunca te quepa la menor duda. La poca fe, como aquí vemos en este caso, o una fe inconstante, esto trae a nuestra vida lucha. La poca fe trae a nuestra vida derrota. La poca fe trae a nuestra vida dudas. Sé que Él puede, pero no sé si me lo va a hacer. Sé que Él tiene poder para hacerlo, pero yo no sé si me lo va a hacer. Dudas. Santiago, en su libro, dice que el creyente que duda es como las olas del mar que van de un lado para otro, llevadas por el viento. Y dice que el que tal haga, que no piense que va a recibir algo de Dios.
porque Dios no honra esa clase de fe. La poca fe se enfoca en las circunstancias, en uno mismo, en lo que yo puedo hacer, en mis recursos. En cuanto esto ocurre, no vamos a creer mucho a Dios y pobre de nosotros, porque nuestros recursos son muy limitados y nos llevan a afanarnos. Esa es la poca fe. La poca fe es decir, voy a intentarlo yo por mi cuenta, voy a poner yo todo de mi parte y nos miramos uno mismo. ¿Por qué? Porque dudamos de que Dios puede hacerlo. Y dice que el Señor no honra ese tipo de fe. Entonces aquí vemos un tipo de fe, una poca fe o una fe inconstante. Y Dios no quiere ese tipo de fe. Vamos a ver otro escenario con otro tipo de fe diferente al que hemos visto en el anterior. Esta la llamaría como la gran fe, la fe que progresa y una fe que va poco a poco madurando. La fe, esta fe cree en la verdad de la palabra, cree en lo que Dios dice porque lo dice Dios y no necesita ninguna prueba. Si lo dice Dios, cree que Dios lo va a hacer. Esta fe no se enfoca en mí mismo, esta fe se enfoca en Dios y no en las circunstancias ni en mis propios recursos. Esta fe dice, Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación sin importar la situación cual sea. Vamos a Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 9. Vamos a ver un par de ejemplos sobre esta gran fe. Mateo 8, del 5 al 9. Fijaros, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y fijaros la fe de este hombre, a diferencia de lo que vimos anteriormente. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Veis la diferencia? Señor, si puede, haré. Señor, di la palabra y mi criado sanará. Dos tipos de fe. Poca fe, una gran fe. Vamos a ver otro caso. En la mujer cananea. Mateo 15, del 22 al 28. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, échala ya que esta nos está molestando un montón. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Se dice, he leído, que en este tiempo los judíos le llamaban a los gentiles perros. No porque no en forma despectiva, pero decían perros porque no habían recibido, no creían en el Señor. Entonces ellos le decían que eran perros. Se dice que de ahí la expresión de echarle a los perrillos. Y ella dijo, y si nos fijamos, la pone a prueba. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La puso el Señor a prueba. Y ella no se rindió. Ella no se fue.
ella no se quedó tendida en tierra y dejarlo ir, sino ella siguió insistiendo. Fe, fe, mucha fe. Y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Una gran fe. La puso el Señor a prueba y ella siguió confiando en Dios, siguió dependiendo del Señor, siguió insistiendo porque sabía que tenía poder para curar a su hija. Poca fe, una gran fe. Y vamos a ver otro tipo de fe. Y esta es la fe que descansa. Vamos a ver una fe que dice, ya está todo hecho. Una fe que dice, ya está todo concluido. Vámonos a Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14. Acerca de la higuera que se seca. Dice así, 11 del 12 al 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania Jesús y los apóstoles, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas solamente, pues no era tiempo de ir. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nos vamos un poquito más adelante y en el mismo capítulo, en el versículo 20 dice, al otro día, pasando por el mismo sitio por la mañana, vieron que la higuera que el Señor había estado allí en ella, se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose lo que dijo el maestro, y le dice, maestro, mira la higuera que me dijiste, se ha secado. Y le dice Jesús, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta fe no es la que dice que no solo puede hacerlo, sino que ya está hecho. No más ansiedades, no más lucha, no más preocupaciones, no más intentos de remediarlo por nosotros mismos. Esta fe es la fe que cree que ya está hecho. Poca fe, gran fe, la fe que descansa, que dice todo está hecho, todo está concluido, en las manos del Señor está. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo está nuestra fe? ¿En qué nivel está nuestra fe? ¿En una fe bajita? ¿Una fe alta? ¿Una fe que descansa? Ten por seguro que el don que el Dios ha puesto en ti de la fe, Él quiere que esa fe vaya avanzando. Él no quiere que te quedes estancado en el nivel 1, en la poca fe. Cuando tu fe madura es porque has aceptado que Dios es quien dice ser. Es el Todopoderoso, como Él mismo lo afirma, y lo amamos incondicionalmente. No tenemos ninguna razón para dudar de Dios. Ninguna. Él es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios de lo imposible. Todo es posible para Él. Todo. Y recordemos una cosa, que así sea nuestro nivel de fe, así serán las bendiciones que vamos a recibir por parte de Dios. Porque Dios actúa también a través de nuestra fe. Cuanto más fe, más bendiciones. Cuanto menos fe, menos bendiciones. Dice la Biblia
que el que siembra poco recibirá poco. Sin embargo, el que siembra mucho recibirá mucho. O con la fe pasa exactamente lo mismo. Toda nuestra recompensa está en el cielo. Confiamos en Dios para quererle. Confiamos en Él para tomar las decisiones. Confiamos en Él para seguirlo. Confiamos en Él para ser obedientes cuando es difícil. Confiamos en su poder. Como he dicho antes, todas nuestras recompensas vendrán según nuestro nivel de fe. Y nuestras acciones también van a ser resultado de cómo sea nuestra fe. Según sea nuestra fe, así va a ser también nuestras acciones. Es importante que nos examinemos y veamos cómo está nuestra fe. Y pídele a Dios que te aumente la fe. Pídeselo cada día. Estamos viviendo tiempos difíciles y peor que se va a poner. Mucho peor. Y necesitamos fe, porque sin fe no hay nada. Examínate, mira tu interior. ¿Cómo está tu fe? En el nivel de la poca fe, una fe apocada, de duda, una fe grande, la que cree en el poder de Dios, o la fe que descansa, la que dice todo está hecho. Ahí está mi Dios. No más dudas, no más complicaciones, no más ansiedades, no más afanes. ¿Cómo está nuestra fe? Os voy a contar algo que sucedió en nuestra familia, especialmente a mi hija Cintia. Ella está estudiando enfermería. Ha terminado el primer año, ahora está en el segundo. Pues ella terminó el curso y le quedaron 3 asignaturas. Una de ellas no era una asignatura muy importante, pero las otras 2 sí eran muy importantes. De hecho, sabéis que para las becas hay que tener una serie de créditos para poder obtener esa beca. Pues de estas 2 que le quedaron, ella por lo menos una tenía que aprobar para poder tener los créditos suficientes para poder recibir la beca. Mi mujer y yo, durante todo el verano, insistiéndole, estudia, llegaba a junio, julio, dedícale, niña, todos los días un poquito, que no cuesta trabajo, que ahora no tiene nada que hacer. Así siempre, papá, que todavía hay tiempo, pero no te cuesta ningún trabajo, está aquí en la casa, echa un par de horitas, 3, ¿no? Eso lo tiene adelantado. Papá, que hay tiempo, vale. Se lo decía de vez en cuando, ya decidí, digo, mira, ya es mayorcita, yo ya no le voy a insistir más, que ella haga lo que bien vea. Claro, ella estaba confiada en que una de las asignaturas la iba a aprobar. Cuando llegó el momento del examen, pues no la aprobó. Claro, ya vino el llanto, ya vino las lamentaciones. ¿Por qué? Porque ella no le había dedicado el tiempo que merecía dedicarle. Claro, es verdad que se arrepintió. Dice que la sirvió para aprender, que no otra vez esperemos que no le vuelva a ocurrir. ¿A qué voy con todo esto? Que la que le quedaba, ella la verdad que si en esta que no aprobó sabía poco, en la que le quedaba no sabía nada. Imaginarse. Además era un examen de 80 temas. 80 temas. Y además el profesor pues no simpatizaba mucho con ella, no sé el por qué, pero no simpatizaba. De hecho, cuando cateó el curso, le dijo, mira, ya nos vamos a ver para el curso que viene. O sea, que no le propuso ni para septiembre, para recuperación. Así se lo dijo. Bueno, pues oramos. Señor, esto está en tus manos. Tú eres el Dios del imposible. Como tú aquí no actúes, apague y vámonos. Pues llegó el día del examen y llegó allí mi hija que no sabía ni papa. Ella no me lo ha dicho, pero vamos, me lo imagino. ¿Y sabéis lo que dijo el profesor? ¿Qué os parece si os pongo un 5 y no hago el examen?
Un hombre que iba a machete, un hombre ya se jubila este año, pero que iba con los alumnos a machete. Y eso le digo, llegaron todos allí. ¿Qué os parece si os pongo un 5 y no hacéis el examen? Ustedes se ahorráis de hacer el examen y yo me ahorro de corregirlo. Así fue. Casualidad, suerte, el poder de Dios. No más, el poder de Dios. Pidámosle al Señor fe. Él no te va a dar la fe, pero sí te va a dar situaciones en donde puedas aumentar esa fe, donde pueda crecer esa fe, donde pueda ejercitar esa fe. Con esto termino. ¿En qué punto está nuestra fe? Porque nuestras bendiciones, recibiremos las bendiciones según sea nuestra fe, nuestro nivel de fe. Una pequeña fe, una gran fe o la fe que descansa. A mí me dio el Señor motivo, en esa ocasión y mucho, para descansar. De pedir y descansar. Porque ahí estaba el Señor, ahí estaba Dios. Ocurra lo que ocurra, el poder de Dios. Y esa es la fe que el Señor quiere. Una fe que confía en Él. Una fe que depende de Él. Una fe que lo busca. Tú eres el Todopoderoso, el Dios de lo imposible. Hasta aquí. Esto es lo que quería compartir con vosotros en esta tarde. Espero que os haya ayudado, igual que a mí me ayudó preparándolo, y que nos sirva, como he dicho al principio, para reflexionar. Reflexiona cada día, merece la pena, en tu fe, en cómo estamos, en cómo estás. Reflexiona, porque es necesario. Que el Señor bendiga.